Vamos a dialogar, señoras y señores, con la ex senadora nacional Desirée Massi. Ya no ocupa un curul en el Congreso, sigue perteneciendo a los cuadros del partido que fundó junto a su compañero en la vida y en la política, Rafael Filisola, el Partido Democrático Progresista. Y a pesar de ser, digamos, una figura que ya mira desde la gradería, su voz sigue siendo poderosa, sobre todo moralizada por verdades bien fundamentadas y por la congruencia entre su palabra y sus actos, un bien bastante escaso en la política paraguaya de las últimas décadas. Doctora Desirée Massi, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estás, Kike? Buenas noches a la audiencia. Gracias por las palabras. Doctora, probablemente cuando vimos venir el puñal que Cartes sacó de entre el poncho colorado después de haber hecho todo un espectáculo de la conciliación y de la pacificación de los ánimos y ceder espacios dentro de la estructura política o administrativa del partido en aras de una convención pacífica, 36 horas después vino la imputación contra Mario Abdo Benítez, contra otros miembros de su gabinete, en un acto jurídico que en su punto de inicio también mencionaba a figuras de la política como Lilian Samaniego y como usted. Lo que no nos esperábamos era que otras 36 horas después el caso diese un giro copernicano con la revelación de las conversaciones vía WhatsApp entre el fiscal Cantero y el abogado Pedro Velar, el abogado que impulsa la acción ante los estrados jurídicos. Un giro copernicano que invierte la relación de quién es víctima y quién es victimario, pero sobre todo es un documento vivo y poderoso de cómo opera el copamiento cartista de las instituciones públicas. Mira, dos cosas, ¿verdad? Yo creo que la Convención Colorada, como creo que ya hablé contigo, también nos mostró un partido colorado totalmente domesticado, ¿verdad? Si bien es cierto, no hay que ir al extremo, al otro extremo, ¿verdad? Del Partido Liberal, con las sillas volando, etcétera, etcétera. Ni una voz disidente, ni una. Es que no le permitieron hablar en la realidad. ¿Por qué? Porque ahí se consensuó y eso puedo entender, ¿verdad? Obviamente, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Conducta, que eso siempre se hizo en la ANR y también se hace en otros partidos. Ahora, en la parte de asuntos varios, donde hay médicos, claro que son convencionales, por eso es que yo sé, ese pues mi mundito, para que la gente entienda, y tengo también amigos colorados. Había gente que pensaba plantear en la parte de asuntos varios algunas quejas, algunos reclamos, algunas correcciones dentro de lo que es el partido de gobierno, al propio gobierno, y no se permitió. Yo estaba viendo la convención a través de ustedes, Quique, ¿verdad? Y yo creo que ustedes mismos se quedaron sorprendidos como todos nosotros, ¿verdad? Parecía en un momento dado que se iban a quitar una foto nomás. Y era que levantaron la sesión. Levantaron. Y yo creo que eso fue la antesala, porque ellos que instalaron ahí tenemos una convención ordenada, ni una voz disidente, eso pues no existe. Voy a decir un disparate tal vez, ni en el Partido Comunista Chino, más o menos, ¿verdad? A lo mejor existe una voz disidente y a lo mejor le pasa algo después, pero existe voces disidentes. Bueno, acá directamente se tapó, ¿verdad? Aparte que la disidencia está debilitada por muchos motivos, errores propios de ellos, yo no me voy a meter en esa cuestión, amenazas, etcétera, etcétera, tienen miedo, bueno, dentro de su propio partido, pero yo creo que eso fue el preludio justamente de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Un partido domesticado y, esto, entre paréntesis, y aquí sí me voy a meter, porque en política uno tiene que mirar la simbología, porque es muy importante, ¿verdad? ¿Qué hacen, por ejemplo? En la Junta de Gobierno, todos sabemos lo que vimos, lo que vemos la Junta de Gobierno desde el tiempo de la dictadura, esta parte, ¿verdad? ¿Quiénes se sientan arriba? ¿Quiénes se sientan ahí? Se sientan las autoridades, ¿verdad? Del partido o las autoridades nacionales. No se sienta cualquiera. ¿Quiénes estaban ahí? Dos ex senadoras que entraron por la oposición. Eso no es nada casual.
Eso no existe en un partido estructurado, te cuento. Eso no existe. Incluso una persona de mucho peso, vamos a suponer que ellos, no sé, tenían como afiliado a una persona de mucho peso, de mucho prestigio, que pueda aportar algo a su partido con votos, incluso iba a estar entre el público, porque eso forma parte de la simbología, tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal. Nadie se sienta ahí, nadie está en la mesa, esas son cosas importantes. Y ahora volviendo a lo tuyo, para mí fue justamente el preludio, es decir, domesticado absolutamente el Partido Colorado, domesticado por un grupo, me estoy refiriendo, por supuesto, envalentonado con ese, y ese es Cartes. Ahora, a lo mejor, acá, esto ya no puedo saber porque no puedo saber porque son cuestiones internas, ¿verdad? A lo mejor esos dos sectores o tres sectores, pero los dos sectores más importantes, vamos a decir, dentro de lo que es el Partido Colorado en este momento, el oficialismo y lo que sobra de la disidencia, estaban intentando acordar algo, ¿verdad? Pero Cartes es Cartes. Tiene que demostrar, pero tiene que ostentar luego. No es que él tiene que demostrar y desata esta cuestión, ¿verdad? Después de que ellos estaban instalando muy hábilmente a través de sus voceros y de otra gente, este es el partido moderno que acepta las críticas, que en lugar de expulsar, construye, que esto, que aquello, y ¡bam! Les viene. Bueno, ese es Cartes. Incluso boicoteando a la propia gente, que yo sé que hay gente ahí que estuvo trabajando para que esa convención salga, entre comillas, bien, ¿verdad? Y nada. Y lo otro, Quique, yo lastimosamente, hasta que te toque la fiscalía, parece que la gente no cree que estos son unos sicarios. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Ahora, hay excepciones. Cansa decir esto, pero se enojan la poca gente decente que hay dentro de Fiscalía y Poder Judicial. Hay excepciones, pero son minoría. Y en este momento, ¿qué garantía tiene esas excepciones? ¿Verdad? Porque el mensaje de la imputación al expresidente, a dos ministros, a tres directores, Mario, ¿algo te puede aguantar un juicio? ¿Verdad? No sé, 2, 3 años o un año o lo que sea. El tema es para mí mucho mayor, como ya hablamos. Es decir, en este minuto, ¿qué funcionario va a hacer un informe de lavado de dinero en Paraguay? ¿Qué funcionario va a hacer? Metieron policías, metieron funcionarios de carrera, de inteligencia, la propia ministra de la CEPRELAT firmando, una vergüenza. Yo no descarto todavía que nos metan a otros, ¿verdad? Porque ellos pues adelantan y que lo hagan. Y lo del fiscal general, ya porque sé que me vas a preguntar, mira, orgullosamente te puedo decir que fui la única persona que no lo votó a Emiliano Rolón. ¿Verdad? Lo que pasa es que no hice nomás, estábamos ya en la parte final, no hice ningún discurso, no valía la pena, pero cuando levantamos, cuando eso estábamos en virtual, cuando levantamos la tarjeta, yo no levanté la tarjeta y luego hice constar que yo no lo estaba votando a este señor. Eso Doctora, no quiere decir que quienes lo votan. a propósito ¿Cómo? a propósito del asunto de la elección de Emiliano Rolón Fernández, en esa no menos decepcionante conferencia de prensa convocada el jueves, él dijo en un momento dado, no tengo compromisos con nadie, y ahí a mí me saltó la ficha de recordar que él era el postulado número 14 o número 15 dentro de la lista de ese meritódromo de los puntos logrados en cada uno de los rasgos ponderados para ir eligiendo a los mejores, ¿verdad? Y bastante más arriba estaban personas del fuste de Jorge Rolón Luna, Cecilia Pérez Rivas, Mónica Seyfar, que aparentemente Mónica Seyfar era la candidata que tenía el apoyo del vicepresidente Velázquez, por ejemplo, ¿verdad? Que se dice que por el camino, bueno, le soltaron la mano a Mónica y fue la decisión de Velázquez decir vamos por Emiliano Rolón. Cuando uno ve a una persona actuar con tanta tibieza, yo dije, el año pasado decía, Emiliano va a comer sapos hasta que le aprueben el presupuesto. Y resulta que le aprobaron un presupuesto diezmado. Y este año entra con una tibieza que yo digo, o ya le tienen muy agarrado, o teme la potencia de una reacción si es que él se pone firme en casos complicados como estos. Lo cierto es que su posición no satisface, fue ambiguo en sus declaraciones y en sus acciones, porque primero ese jueves a la mañana le remueve a Cantero y a su equipo de la investigación
de la denuncia de Cartes contra Abdo. Pero después en la conferencia de prensa dice que la imputación fue la consecuencia de un trabajo de 7 meses, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿por qué lo removió si era un buen trabajo? Así que el amigo está asustado, está confundido o está muy presionado. Yo creo que el doctor Emiliano Rolón está, como decía la palabra, como diría la palabra para no, lo tienen atrapado, lo tienen secuestrado por una cuestión personal, familiar. Esa es la realidad, te lo digo, esa es la realidad. Entonces, bueno, él tiene que evaluar, ¿verdad? Tiene que evaluar, seguir ahí. Bueno, obviamente que va a seguir. Cuando querés enfrentar a la mafia, en primer lugar tenés que tener coraje, tenés que tener integridad, ¿verdad? Y si tenés alguna cuestión personal o familiar, tenés que saber que ellos van a ventilar eso y no te tiene que importar, A ver, no te tiene que doctora, importar. acaba de soltar 2 datos. Yo dije primero, bueno, son los Nepo Babies de Emiliano Rolón, que también los hay, pero ahora que dice situación familiar y que la tenías escondida y que la van a delatar, hay un apriete extorsivo, tiene un Hay un esqueleto en el apriete closet. extorsivo que él va a negar seguramente. Hay un apriete extorsivo, pero yo te digo, ¿verdad? Al resto de nosotros, de los comunes, no nos interesa la vida familiar o privada del fiscal general, ¿verdad? Si él demuestra, y yo creo que ya no lo va a hacer, si él demuestra realmente lo que lo que el país necesita, porque no vamos a quedarnos en el tema de Mario Abdo, ¿verdad? Lo que el país necesita, que es una fiscalía valiente, ¿verdad? Que es una fiscalía íntegra. Entonces, ¿qué a nosotros nos importa que haya ocurrido antes, que ellos hagan esto o aquello, ¿verdad? No sé, entonces yo creo que él quedó atrapado ahí y yo le digo al doctor Emiliano Rolón, a mí particularmente, a nosotros, a muchos de nosotros no nos importa, ¿verdad? Eh, Problemas familiares, problemas particulares, la vida privada no nos importa, nos importa que la fiscalía funcione, ¿verdad? Y yo creo que él lastimosamente, es más, esa conferencia de prensa fue patética, me hace decir, ¿verdad? Porque acuérdate que Emiliano, el doctor Emiliano, él era una persona, un juez muy garantista, ¿verdad? Es más, tan garantista fue que junto al doctor Martínez, como ya hablamos, ellos hicieron, ¿cómo se llama? Hicieron lo que correspondía en el caso Curuguatú, incluso con la presión de los poderes fácticos, ¿verdad? Incluso con la presión de los poderes fácticos, de la ARP, de no sé quién, de toda esa gente que no quería saber realmente qué pasó en Curuguatú, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Y él y el doctor Martínez fueron los Arnaldo que en Martínez su Prieto. voto pusieron. Te acordarás, no voy a hacer el resumen, y eso le costó, el Martínez creo que salió, y a él le costó mucho tiempo de, ¿cómo se llama? Él estuvo 2 o 3 veces en el listado del Consejo de la Magistratura y estaba en los lugares 1, 2 y 3 por ahí, ¿verdad? O sea, siempre estuvo. Después le pusieron una bolilla negra y cuando concursaba se iba al lugar 40 o 50 y eso ocurrió después de su fallo en el tema Curuguatú. Fallo muy valiente, ¿verdad? Y luego parece ser que arregló ahí tal y entonces logró, ¿verdad? Pero él, porque yo leí eso y leí en el pleno, ¿verdad? Porque es realmente una cátedra de lo que tiene que hacer un juez, el control de constitucionalidad, el debido proceso, para no hablar en difícil, la garantía, ¿verdad? Que la gente tenga, bueno, él en este momento habló en esa conferencia de prensa de todo eso, desconociendo, guau, ¿verdad? Que del otro lado esto que nosotros estamos viendo es un escándalo nacional e internacional. Y el fiscal general nos viene a decir, yo le aparto a estos dos, ya aparece el caso de Estela Mariscano, ¿verdad? No sé, andate al rincón, pero vení nomás otra vez después. Le aparto a estos dos, pero yo no hago caso. Llegó a decir que la defensa no cuestionó, dijo él. La defensa de todo este grupo que está imputado en este momento cuestionó todo de la imputación. O sea, de verdad. Y él salió en la realidad a defender. ¿Y qué le quedaba a la otra? A la jueza Cintia Lovera, teniendo el jurado de enjuiciamiento copado. ¿Sale? No le quedaba otra, porque también tenemos eso. Y ahí vuelvo otra vez a lo anterior. Acá no se trata de Mario Abdo, de Arregui, de Yucio ni nada.
Se trata que acá directamente no hay ningún funcionario que va a hacer ninguna denuncia y les entiendo. ¿Para qué? Para quedar en el olvido y con la posibilidad de estar imputado y de tener que bancarte abogados. Estos funcionarios de CEPRELAT, que son directores para abajo, pero sobre todo hay muchos de mando medio, ¿verdad? Están en este momento con suspensión de sueldo, ¿verdad? Así, directo, que cosa que no se hace, ¿verdad? Eso es la ley cuando estás condenado, es no, la ministra de la CEPRELAT ya firmó, ¿verdad? Ellos están con, ¿cómo se llama? Con suspensión de salario y tienen que estar pagando abogados. Atender, Quique, el mensaje tan fuerte para la gente y el mensaje tan fuerte para los fiscales, ¿verdad? Que resulta que un fiscal se le pilla en un chat, en esto, aquello, no le pasa nada y ya pasó antes con Estela Mari, ya pasó antes con, ¿cómo se llama el otro? Con Lorenzo Lescano. Entonces, ¿por qué los fiscales buenos y los jueces buenos se van a limitar a hacer su trabajito nomás? A lo mejor cuando le toca un caso que saben que se van a tener que desviar demasiado de su coherencia, de su decencia, se van a apartar. Pero ¿por qué van a correr riesgo, verdad? Si del otro lado no hay ninguna garantía. Lo más probable es que sean destituidos, o que sean chantajeados, o que sean presionados, y esta gente se mete con la familia. Y todos tenemos límites, ¿verdad? Y la familia es el límite, y esta gente se mete. Y bueno, ese es el tema acá. Yo creo que estamos en uno de los peores momentos, y reitero, no es por la imputación, yo creo que es por el mensaje, porque es muy diferente que me imputen a mí, por ejemplo, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? A otras personas, no porque seamos más o menos importantes, sino que el mensaje es tan fuerte, y con esto ya termino, que esto nunca ocurrió. Es decir, que un gobierno colorado le lleve a juicio a otro gobierno colorado. Esto nunca ocurrió, nunca. Y todavía si lo hubiesen acusado a Mario Audo o a alguno de sus ministros fuera de esto, de alguna cuestión de corrupción y qué sé yo, pero lo están acusando de algo que todos haríamos, que es el tema que hicieron su trabajo. Informaron que que hay cuestiones vinculadas al lavado de dinero y al crimen organizado del señor Horacio Cartes que denunciaron. Cualquier otro presidente colorado a lo mejor te iba a cajonear. Denunciaron y resulta que todos ahora están en este proceso penal, ¿verdad? Y el mensaje es demasiado fuerte para el resto por tratarse de un expresidente. Es muy, muy fuerte. Y yo te puedo decir porque yo he hablado con algunos, con los ministros, con los exministros, con Arrey obviamente hablo, ¿verdad? Pero los funcionarios, no solamente los que están imputados, los que están ahora en la CEPRELAT, los que están ahora en la Dirección de Inteligencia, ¿verdad? Del Ministerio del Interior, los que están ahora en la Unidad de Inteligencia de la Senat, todos esos, dice, nosotros no firmamos más ningún informe. El crimen organizado a sus anchas y la poca gente capacitada que tenemos en Paraguay diciendo, no, nosotros no podemos, o sea, eso está pasando, Quique. Eso está pasando en este minuto. Así de grave es esto, ¿eh? Doctora Desiree Massi, tengo que hacer una pausa y quiero hacer una nota al pie. Este sentido de esta fijación o este capricho cronológico que tiene el cartismo tenía un paso clave que era pasar la convención, donde primeramente había un borrador de vamos a plantear la modificación de la Constitución Nacional, luego la reacción de la comunidad interna, algunos signos que dieron algunas embajadas pesadas, les obligaron a cambiar la agenda, pero tenían que pasar el compromiso. Pasado el compromiso, un día hábil después, viene la imputación a Mario Audo. Me hace recordar mucho a que Santiago Peña juró el 15 de agosto y el 16 de agosto, primer día hábil, entró la imputación contra Arnaldo Yusi. Es decir, hay un rigor cronológico. Miran el calendario y decir qué día conviene. Bueno, aquí tenemos esto, bueno, entonces al día siguiente. Así que hay que ver qué otros rigores calendarios nos esperan. No sé, algún 3 de noviembre, fecha feliz, llega el siguiente golpe. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando, amigos, con la doctora Desiree Massi, nuestra invitada esta noche en el Tablero Dominical. A veces cuando uno mira a una persona conociendo su genealogía familiar, dice, caramba, esta persona es la viva cara de su padre o de su madre, ¿verdad? O esta le sacó el carácter a tal cosa. Nuestra amiga Jennifer de la Cruz,
la talentosa actriz Diana Frutos, tiene esa cosa de la marchante. El otro día le pregunté si su segundo apellido no era turco, porque ella tiene esa cosa que le brota naturalmente por los poros de que jaeo vendetan de el obelisco. Hay algo de su genealogía nacional que respira por toda su persona. Y como no le conozco ni a Don Masi a Ñajara, yo cómo quiero saber de dónde sale este carácter tan poderoso de Desiree Masi. Y vos sabés que sale de mi mamá en la realidad. De mi mamá. Y yo ya no le tengo a ninguno de los dos, ¿verdad? Pero el carácter está, según él, es mi mamá. Mi mamá era así. Vos sabés que era tan así que mi papá era mucho más. Los dos eran funcionarios públicos. Y mi mamá, te cuento esta partecita nomás, para que en tiempo de la dictadura, ¿eh? Mi mamá estaba en la parte del. ¿Cómo es que se llama? Bueno, en la parte del IPS, el que está sobre Brasil, ¿verdad? En donde se hace ella era una funcionaria, ella era una secretaria, ¿verdad? Ella era la que recibía las carpetas de los jubilados, ¿verdad? De las personas que se tenían que jubilar. ¿Y qué pasa? Mi mamá no era nadie en el sentido jerárquico. Y el director cajoneaba y pedía coima a las personas que se iban a jubilar para que corra el expediente. Hablamos de tiempo de la dictadura. Y mi mamá lo denuncia al director, por supuesto recolorado. Y a mamá mamá era súper activa y ella la dejan. Por eso yo tengo mucha pena y mucha empatía con los funcionarios que son buenos y que viene una administración y lo dejan en el freezer, porque a mamá no solamente la dejaron en el freezer, porque a ella le encantaba ayudar, hacía todas las gestiones, qué sé yo, bla, bla, bla. La ponen en un pasillo ahí del IPS, del quinto piso del edificio ese de Petirosi y Brasil, ¿verdad? Y la ponen en una sillita castigada para que todos vean, así, exactamente lo que estamos hablando, para que todos vean, a ver qué pasa cuando alguien le denuncia a su jefe por corrupción. Y mamá, que era muy activa, ella aguantó 6 meses, se enfermó y renunció. Por eso ella tenía una jubilación que es muy poca luego la del IPS, pero era la mitad. Ella tuvo que salir antes. Bueno, de ahí viene mi carácter. Y para joderte te iba a decir, aparte viene del ciclón. Perdemos, pero yo no pierdo el ímpetu. Bueno, ese ya es algo para el análisis psiquiátrico. Doctora Desiree Masi, yo tenía planeado una segunda parte de la conversación para hablar con usted de la cuestión médica del COVID, pero voy haciendo uso de que esta no es una democracia, este es un programa de televisión. Quiero seguir con el tema político porque me interesa mucho su posición. Esta bofetada en el medio de la cara con rotura de tabique nasal que le hicieron a Katia González, más estos actos de brusquedad jurídica, de exponer la brutalidad del control que tienen sobre el poder, ¿cómo debemos interpretar nosotros los comunes? Este es Horacio Cartes, que sabe que más temprano que tarde van a pedir su extradición a los Estados Unidos, un país que puede perdonar todo menos los vínculos con el terrorismo. Entonces le está avisando a los políticos en el Congreso y a todo el sistema judicial que todo aquel que ose oponerse a él lo va a hacer papilla. Entonces uno dice, ¿qué es lo que ganó Cartes sacándole a Katia González? Unió a la oposición, unió a la colectividad diplomática internacional, todo negativo, 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 pero el mensaje es: yo hago lo que quiero y me banco. ¿Será ese? Horacio Cartes le está diciendo a toda la institucionalidad de Paraguay por donde podría pasar su caso: cuidado, que si llego a estar en ese problema, voy a cobrar todas las facturas, voy a mostrar todos los pagarés y le voy a pegar a quien tenga que pegarle para como mínimo hacer que el proceso de extradición sea larguísimo. Yo creo que va por ahí. En primer lugar, la estrategia, acuérdate que él empezó, porque encima aparentemente por lo que le escucho a los abogados, él no es que hizo bajo patrocinio de abogados, o sea, es él directamente. Y eso, yo te puedo asegurar que eso Ovelar le habrá dicho. Podemos reírnos un poco de Pedrito Ovelar, ¿verdad? Pero bajo patrocinio de abogados, o sea, él es Cartes el que hace la denuncia directamente, ahí ocurrió. Yo estoy segura de que él le dijo, ¿sabes que yo voy a firmar? No es que vos nomás, yo.
¿verdad? Ahí ocurrió una cuestión, pero eso no es ningún error. Y yo concuerdo con lo que, o sea, mi análisis es este, ¿verdad? Y lastimosamente tengo que decir que pocas veces me he equivocado con Cartes, muy pocas veces, ¿verdad? El tema es que Cartes nos perjudica demasiado. A Cartes vos le dejás nomás que haga y mirá lo que es capaz de hacer, ¿eh? Él mismo se encargó de reventar la convención. Al final de cuentas, esto le toca, pero no me importa porque no es que se merece, vamos a decir, pero como no hace nada para demarcarse y no lo va a hacer porque no puede, afecta el gobierno de Peña. O sea, la comunidad internacional que te está quitando un montón de comunicados por lo de Katia, por esto último, por etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ¿quién es el presidente? ¿Verdad? O sea, el presidente es Peña. No le importa Peña. Vamos a partir de ahí. No le importa Peña. Pero como vos dijiste, acordate cuando empezó, a mí me sorprendió lo del 15 cuando Peña juró, ¿verdad? Yo por primera vez vi ahí una cuestión que fue rarísima, ¿verdad? Porque en primer lugar, bueno, Beto, bueno, se puede, no sé, Beto Ovelar y su historia. Jamás el presidente del Congreso hizo un discurso, una toma, porque esos son actos que son importantes. Vos no ves en otros países que el presidente del Congreso haga un discurso, ¿verdad? Entonces él hace un discurso que fue mucho más largo que Peña. Ellos mismos le ningunean a Peña. ¿Me da una pena? Nada no me da, nada, porque teniendo la lapicera en la realidad no la tiene. Después hicieron un show, nunca tampoco esto ocurrió. Yo me fijo mucho, reitero, en la simbología. El presidente es el que va en el coche estatal de uno. Por primera vez el vicepresidente también iba en un coche similar, o sea, le ponen al mismo nivel, ¿verdad? A, ¿cómo se llama? Aliana. A Peña con Aliana, sí, al mismo nivel. Y después, ¿quiénes eran sus invitados? ¿Verdad? Y encima buscaban prensa para hablar. José Ortiz, uno de los monjes negros, lo peor, pero buscaban prensa para hablar, como diciendo, acá estamos nosotros, volvió el cartismo, ¿verdad? No es el peñismo que no existe, que no hay que confundirse, ¿verdad? Volvió el cartismo con todo, pero se fueron incluso a lo que sería, porque yo creo que ese es el día del presidente, más allá que nos guste o no, el presidente es el día del presidente, el día del juramento del presidente, no, no, ellos igualaron a toditos, más o menos. Bueno, pero volviendo ahí a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Porque sé que incluso hubo problemas con el protocolo, porque la gente de protocolo de Palacio, como del Senado, es gente seria, te dicen, no, o sea, ¿por qué va a hablar el presidente del Senado? ¿Por qué van a ir los dos? Es el presidente nomás el que tiene que ir en una cuestión. O sea, todas esas cosas que parecen tonterías no lo son. Yo le quiero decir nomás a la gente que esta no es una cuestión de tontería, ¿eh? Porque las cuestiones protocolares te definen jerarquías, te definen jerarquías. Y eso está muy establecido. El hecho de que cuando él se va a un acto, por ejemplo, y eso está en el protocolo, ¿eh? el, todos tenemos que esperar. ¿Verdad? Yo que participaba antes de actos, incluso con Cartes, yo te digo en el Congreso, ¿verdad? Con Cartes, o con Mario Abdo, o con Lugo, todos tenemos que estar antes. El último que llega es el presidente. Y es así por una cuestión protocolar, ¿verdad? Acá no. En los actos, Cartes se encarga de llegar después de Peña. Peña le tiene que esperar a él. Y a Liana también. Eso no es casualidad. ¿Vale? Entonces, el último que llega, o sea, ¿cómo vos le tenés al presidente y al vicepresidente esperando que Cartes llegue donde sea? Eso no existe. Eso no existe. Esas son señales muy claras que se dan desde la mente de Cartes con un grupo de gente donde Peña mismo está por debajo de ellos. Ahora, lo que vos decís es cierto. ¿Y en qué sentido? ¿Esto cuándo empieza? Esta denuncia, que ellos la venían gestando y que todos tomamos en broma. Si vos ves la parte que me nombran a mí, que me nombran exactamente 7 veces en ese mamotreto imputación, a mí me daba risa, pero en la realidad, ¿qué hicieron ellos todo este tiempo? Hasta que dijeron, bueno, es momento de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos con esa denuncia presentada a fiscalía, admitida por fiscalía, que no tendría luego por qué ser admitida, ¿verdad? Porque las figuras, una denuncia falsa que no se comprobó todavía, al principio era persecución política y esa figura no existe en nuestro código, ¿verdad? Entonces después después cambiaron y qué sé yo, pero ellos se encargaron de repartir, no acá adentro,
donde estamos los que sabemos quién es Cartes y están los que fingen que no saben quién es Cartes, ¿verdad? Y están los que son de Cartes, ¿verdad? Obviamente el cartismo yo no voy a desconocer eso, pero eso ellos repartieron al mundo. Acuérdate todos los viajes de Santiago, yo sé los viajes de Estados Unidos, un amigo mío estuvo en una cena del presidente de la República del Paraguay, este es un empresario paraguayo pero que vive allá, y hubo una cena hasta que él se va para atraer y le sorprendió, porque Peña se fue a hablar de la persecución política de Cartes en una cena supuestamente de inversores y contó que había una denuncia y que Cartes estaba defendiendo, ¿verdad? O sea, hay cosas que acá no se saben nomás, pero todas estas reuniones, yo te cuento una que sé, que fue la que se hizo en New York, creo, ¿verdad? O sea, Peña hace de lobista para Cartes y todo esto ellos hicieron primero para afuera, prepararon afuera. Entonces, si viene alguna cuestión, vamos a suponer otra sanción, ¿verdad? Entonces, ellos están preparados y a Ovelar se le escapó eso y dijo, sería el colmo que venga otra sanción, pero no nos sorprendería, ¿verdad? Entonces, ellos están preparando esto. En primer lugar, el terreno internacional que le está saliendo mal, ¿verdad? Porque vos le ves a Macri, a Uribe, o sea, gente de la derecha, vamos a decir, de la región, a Rajoy, firmando comunicados, ¿verdad? Diciendo, che, se están pasando de la mano, ¿verdad? Le están diciendo al gobierno, le están diciendo, a Peña le están diciendo, se están pasando gente de su propio espectro ideológico. Pero como a él no le importa, al grupo Cartes no le importa, entonces es también un mensaje, vamos a suponer que llegue otra sanción, vamos a suponer que llegue una cuestión incluso de extradición, que yo no sé, porque los Estados Unidos te arreglan por el camino, o sea, yo no confío en ellos directamente, nada lo que hacen, pero vamos a suponer que se cansen, que realmente haga, porque él sigue con el contrabando, sigue con todo. ¿Qué juez? La corte está amenazada en este momento. La corte está amenazada y lastimosamente el Congreso ya no es contrapeso, ¿verdad? Numéricamente se le critica mucho al nuevo grupo, ¿verdad? A la gente que está. Pero uno puede, que no articulan, que no hacen esto, que no hacen aquello, ¿verdad? Yo también le critico y le tengo a uno de ellos acá, ¿verdad? Porque soy muy obsesiva, claro, no es que le estoy defendiendo, pero numéricamente se va a tener que se va a tener que construir la posibilidad por lo menos de un contrapeso, ¿verdad? No tal vez la mesa directiva, que yo ya les aviso a la gente, este grupo que la gente conoció luego como la enmienda, no se formó en el 2013. Nosotros 2 años estuvimos en la llanura total y absoluta, ¿verdad? Porque Mario Abdo era cartista cuando eso, Blas Llano siempre fue cartista, el resto era cartista, en la realidad éramos el Frente Guazú, el PDP y no sé quién más, ¿verdad? O sea, nosotros y una parte del Partido Liberal, ¿verdad? 2 años nosotros estuvimos fuera. Al tercer año, luego de un trabajo de ganar confianza, de articular, de qué sé yo, ahí logramos una mayoría en el Senado que logró hacer de contrapeso durante 10 años. Y eso Cartes no perdona, ¿verdad? Y eso es lo que él tiene así metido en la cabeza. No voy a dejar que el Senado otra vez, porque nosotros le votábamos su proyecto, Quique, ¿verdad? Aclaro yo, que me muestre un proyecto de infraestructura ahora, que no le hayamos votado a Cartes, que va a estar mintiendo. Estos cálculos con respecto a cómo piensa y cómo obra Cartes caben, es responsabilidad de quienes adversan con él en política hacer este tipo de cálculos, pero lo malo es que adentro se admite que es parte de lo posible y de hecho las situaciones nos demuestran que estas posibilidades se están desplegando, pero ellas son profundamente no solo antidemocráticas, antiparaguayas. Nuestra bandera, que para Cartes debe ser un trapo de colores con unos garabatos encima, dice paz y justicia. La justicia como una condición sin la cual la paz no puede existir. Operan conjuntamente la paz y la justicia. Y en el reverso de la bandera dice unión e igualdad. No para proponer que seamos Cuba o un país de igualados, sino que haya igualdad en derechos. Le estamos permitiendo a este tipo que él haga del Congreso y de las instituciones lo que él quiere porque él se metió en un problema del cual no sabe cómo salir. Eso no se lo tenemos que permitir a nadie, porque si lo naturalizamos vamos a terminar en una dictadura mucho más dura de la que tenemos hoy. Yo estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que ir articulando dentro y fuera, ¿verdad? O sea, yo creo que acá también falta, y estamos empezando a reunir, aclaro,
están la gente que está dentro del Senado y no voy a olvidar diputados, porque ahí hay gente muy valiosa que serán 4 o 5, pero están, ¿verdad? Entonces tampoco es para ningunearlos. 4 o 5 personas, ¿verdad? Que realmente, y sí, y van a perder las votaciones, pero no van a perder la voz. Lo que pasó con Katy es catastrófico. No es por el voto, sino que por la voz y por el mensaje que se dio, por el mensaje que se dio. Si le quitamos a Katia con toda la prensa que tiene, con la aceptación, con los 100.000 votos, a los otros le pueden borrar pues mucho más fácilmente, ¿eh? Porque esto, la mafia, y esto yo quiero que la gente entienda, no es de película nomás. No es que la mafia en la película nomás da mensajes. La mafia real, que es esta, te da mensajes. Dio un mensaje con Katia, más allá que te guste o no te guste Katia, ¿verdad? Dio un mensaje claro para afuera y dio un mensaje claro sobre todo en el Congreso. Si queremos, te quitamos, violamos el reglamento, porque no nos gusta tu forma de hablar. Porque yo hablé con muchos de mis compañeros, incluso con los cartistas, por el tema Katia, y me dijeron, ¿sabes qué decir? Nos cansó su forma de hablar. Ah, bueno. Y yo siempre le decía a ellos, a mí también ustedes me cansaban su forma de hablar, pero no se trata, pues, ese no es un club de amigos. Ahora, acá es el voto popular, no se trata de club de amigos. Está bien, podemos decir. No, no, es que no voy a luego yo a entrar en eso, ¿verdad? A ver si Katia, el histrionismo de Katia o no, no se trata de eso, se trata de que es una persona que puede aportar, que fue elegida por el voto popular, que no hubo uso indebido de influencia y que encima tuvieron que cambiar el reglamento de manera irregular para quitarlo, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Y lo que está pasando ahora también son mensajes, y lo que pasa a diario son mensajes. ¿Sabes quiénes están acusando mensajes? Y se les dijo bien, los empresarios y los industriales. Estos gremios, estos super gremios, los que se autodenominan únicos sectores productivos, ¿vos crees que ellos quitaron un comunicado por lo de Katia? Está bien, a lo mejor tienen empatía o simpatía con Katia como política, ¿verdad? Y me parece muy bien, pero no lo quitaron en otras ocasiones. Ahora, ¿qué está pasando con ellos? Y cualquiera que hable con ellos te va a decir. Doctora, Tienen te quiero hacer una pequeña interrupción ahí. Gremios a los que yo desprecio con cada poro de mi piel, como la Unión Industrial Paraguaya, la Unión de Influencers Paraguayos, que son cualquier cosa menos industriales, se pronunciaron por el tema Katia. Esta vez, el día del escándalo, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya sale con Santi Peña para anunciar la rebaja al precio de la cerveza. Hicieron una conferencia de prensa en el día del escándalo de la revelación de los chats de Cantero para hablar de la rebaja del precio de la cerveza. Por favor, mayor descalificación no puedo imaginar. Bueno, hasta ahí mi interrupción, disculpas. No, es que yo te iba a continuar con eso, porque empezaron pero y después ellos quieren arreglar y se prestan a cortinas de humo. Pero ellos, no te digo ellos mismos, yo te digo empresarios e industriales, están viendo lo que es tener un competidor, tener un competidor que no quiere ganar, que no quiere el lucro, ¿verdad? Sino que necesita lavar. Entonces eso, porque hay empresarios e industriales serios en nuestro país, no sé si están o no en esos gremios, ¿verdad? Resulta que no pueden. Nosotros hemos hablado con gente de Ciudad del Este, de cámaras de comercio de Ciudad del Este, de cámaras de comercio de Amambay, para que ellos te digan, nosotros no podemos, es imposible competir con este señor, porque él te compra, ¿verdad? Cadena, o sea, te compra todo, ¿verdad? Y él no necesita, él no compra para ganar, él compra para lavar. Y eso le está produciendo, o sea, Cartes está monopolizando todas las áreas y yo creo que eso nadie puede negar, ¿verdad? Desde farmacia, estaciones de servicio, a lo que sea, a la parte de salud, absolutamente todo tiene, ¿verdad? Tiene absolutamente todo copado. Entonces le va afectando a otras personas, o le afecta por el tema de su contrabando, o le afecta por el tema que te baja los precios, ¿verdad? Y sobre todo, él no es un competidor leal dentro de un mercado. Obviamente, todas sus empresas, antes de esto, antes que él se ponga a comprar todas las empresas, sus empresas ninguna tenían ninguna, la tabacalera era, entre comillas, exitosa por el contrabando.
pero el resto no. Entonces, ¿por qué? Porque él necesita lavar. ¿Entendés? Y entonces esta gente de repente, ¿verdad? Ahora quieren arreglar y se prestaron a esta cortina de humo, pero en la realidad les está afectando y les afecta incluso el tema internacional. Algunos de ellos están vinculados a algunas empresas, aunque sea periféricas. ¿Vos te crees que es cierto esta cuestión? Por eso que yo los Estados Unidos dudo mucho. O sea, me va a decir los Estados Unidos con Cartes. Y ahí te pongo el ejemplo que vos me dijiste para hacer más amena esta reunión, ¿verdad? O sea, con Cartes, yo que tengo el carácter de mi mamá, ¿verdad? A ver un poco. Los Estados Unidos pueden creer que esto que él hizo, de desligarse de sus empresas y supuestamente que ahora aparezcan sus hijos, no es Cartes el que sigue detrás. Yo te cuento que en estas sanciones que se hizo de la OFAC, que se hizo a varias personas, ellos nomás se creen que son los únicos perseguidos del mundo, ¿verdad? Pero Estados Unidos sancionó a gente de Rusia, a gente de Venezuela, por supuesto a casi todo Centroamérica, ¿verdad? A presidentes, expresidentes, etcétera, etcétera, le metieron en la lista de la OFAC. Cuando estos hicieron lo que hizo Cartes, pasaron sus acciones a sus familias, le metieron a toda la familia en la lista, que yo creo que es lo que probablemente tal vez hagan, ¿verdad? Pero él siempre va a encontrar un prestanombre, pero Cartes siempre va a estar, ¿verdad? No sé, le puede poner aquí que, ¿verdad? Pero él siempre va a estar porque él es así, ¿verdad? Él es así. Entonces, que no me digan los Estados Unidos que no se da cuenta que esto que pasó son ventas simuladas, que está totalmente prohibido por el tema OFAC, ¿verdad? Ventas simuladas, anticipo de herencia, eso está, este manual, o sea, por eso que yo los Estados Unidos, me va a decir que los Estados Unidos no saben que las empresas que están a nombre ahora de los hijos, o de Jiménez Gaona, o de no sé quién, o de no sé quién, no siguen manejadas por Carter. Claro que siguen manejadas por Carter. Entonces él también sabe que esa joda, los otros no se tragan, ¿verdad? Y entonces está preparando el terreno para lo que sea. A mí lo que me da rabia, para que no digan que yo estoy esperando algo de los Estados Unidos, que yo fui la única que cuando vino el sheriff, que no sé cuál es, siempre repito lo mismo, porque no sé cuál es su función, ¿verdad? Cuando vino esta persona norteamericana al juicio de Oscar González Daer, ¿verdad? Y acá todo el mundo decía, vino un sheriff y por eso, o sea, de verdad, qué país tan, no, qué país, qué gente, porque el paraguayo no es así, ¿verdad? ¿Qué tenés que andar aplaudiendo que tenga que venir un sheriff, por llamarlo de alguna manera? Porque resulta que si no, vos no podías tener la garantía de que el fiscal iba a hacer su trabajo y el juez lo iba a condenar, incluso con todas las pruebas que había contra González Daer. O sea, viene un tipo de Estados Unidos a sentarse en un juicio oral de Paraguay, ¿verdad? Yo esto denuncié en el pleno, porque me parece pues que como país tenemos que tener alguna cuestión. Pero otros me decían, es que si no, no se va a hacer. Y mirad, bueno, entonces estamos directamente diciendo, acá tiene que venir otra potencia, porque nuestros fiscales y nuestros jueces no tienen ninguna garantía, o tienen miedo, o están vendidos. En la realidad muchos tienen miedo, ¿verdad? Entonces yo creo que él está preparando todo el terreno por si pase. En primer lugar ya preparó, ¿eh? Yo te reitero, la denuncia que para nosotros fue una burla, que Lilian Samaniego estaba porque se fue a los Estados Unidos a llevar una carpeta. Como si fuese que los Estados Unidos ellos tienen, bueno, pero las embajadas son todos espías, ¿verdad? Y esa es una de sus funciones, espías en el sentido que tienen que informar lo que pasa en cada país, ¿verdad? Aparte de que algunas tienen espías, de verdad, ¿verdad? Pero que ellos no saben, ¿entendés? Y porque Lilian se fue con una carpetita a Washington y le engañó a Blinken y a no sé quién más. O sea, nosotros nos reíamos, a mí por un tuit, ¿verdad? A los otros por cumplir su trabajo, y mientras nosotros nos estábamos riendo acá, ¿verdad? Él estaba distribuyendo todo eso y creando a nivel internacional de que realmente había una persecución política, y con esto él tiene que seguir, pues, ¿verdad? Entonces, si es que viene algo, o aunque no venga, ¿verdad? Resulta que él en este momento, un fiscal y un juez avalado por el fiscal, o sea, un fiscal avalado por dos fiscales, avalado por una jueza y por el propio fiscal general, para afuera le están dando la razón a Cartes, para afuera, para sus socios, para la gente. O sea, no es joda lo que está ocurriendo. Y sí, sabes que yo tengo mucho, ya con eso termino, ¿verdad?
Yo tengo mucho cuidado de comparar, pero yo creo que vamos a eso, ¿verdad? Porque los que vivimos en dictadura, no queremos, viste que la dictadura, y que conste que a nosotros nos tocó la dictadura ya más blanda, ¿verdad? Nosotros no tuvimos desaparecidos, gente torturada, sí, hubo represión, nos fuimos 2 o 3 días a la cárcel, pero comparado con lo que pasaron los compañeros, ¿verdad? En los tiempos duros, no es nada. Entonces yo no quiero que la gente, porque cuando decimos vamos a una dictadura, ¿verdad? Parece luego que, pero vamos a una dictadura muy especial. Las dictaduras, así como las vimos, ¿verdad? La dictadura de Stroessner, de Videla, etcétera. No, esas dictaduras de tanque en la calle, de policía, tal vez no. Esta es la dictadura del siglo XXI, ¿verdad? Con fiscales, con jueces, con plata, con hecho de tu trabajo, aunque seas parlamentario, ¿verdad? Esta es una dictadura, existe, y que ustedes están teniendo una restricción a la prensa, ¿verdad? La manera en que el presidente se conduce, ustedes solamente se enteran de su agenda, de lo que él quiere. Él hace oficina en Burucharoa, y es mentira que esta parte que se está refaccionando el palacio, qué sé yo, la. A la prensa la tienen en un rincón y se hace público lo que él quiere. Y nada más que eso. Nosotros, la agenda del presidente de la República es secreta. Nosotros no sabemos, antes por lo menos iban al palacio y sabíamos, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ellos solamente filtran con videitos lo que quieren. Los ministros tienen la misma actitud. Habla el que quiere cuando quiere, no en el momento en que se necesita información. Es decir, no hay todavía una censura, o sea, hay una especie de censura, una especie de restricción de acceso a la información, porque nosotros nos enteramos muchas cosas a través de ustedes, los ciudadanos. Ustedes en este momento, con las restricciones esta que tiene Peña mismo, ustedes no se enteran ya de, nosotros no sabemos, solamente lo que él quiere que se filtre, nosotros sabemos. O sea, en todos los ámbitos están ocurriendo restricciones a las libertades y violaciones de derechos. Y eso que es Doctora al final de Desiree, cuentas. lamentablemente se me acabó el tiempo. El tiempo siempre se hace corto cuando los temas son interesantes. Le agradecemos mucho el habernos acompañado en esta noche de domingo y por supuesto queda muchísimo más por hablar y vamos a hablar todo lo que sea necesario. Nadie por encima de la ley, se llame como se llame y no importa el tamaño de su billetera. Nadie por encima de la ley. Mira, acá, antes que corte, acá está. Y en esa, sí. Mira, dentro de todo esto, no sé si se ve ahí, es mi constitución. Dentro de todo esto, nada fuera. Correcto. Estamos en la Gracias, Quique. misma. Muchas gracias. La ex senadora nacional Desiree Macia.